Muy buenas tardes, una entrevista, una vez más, a Guadalupe Correa Cabrera, una gran, extraordinaria profesional, muy didáctica, por cierto, se nota su habilidad como profesora, es profesora de la Universidad George Mason, efectivamente, en Washington, es autora bestseller, politóloga y colabora en muchísimos medios de comunicación, siempre es un placer tenerla con nosotros, Guadalupe, gracias por aceptar mi invitación. Siempre es un placer, Nico, hablar contigo, estar en tu programa, es un privilegio y un honor siempre estar contigo en este mismo espacio. Bueno, vamos a hablar de México. Este programa es probablemente la última entrevista que voy a hacer antes de las elecciones. Estará saliendo en simultáneo con los documentales biográficos de Xóchitl y Sheinbaum, que desde ya les recomiendo mucho ver y compartir. Y me gustaría comenzarlo antes de conocer su perspectiva sobre los tres principales políticos hoy en México de cara a las elecciones, descontando a López Obrador, por supuesto, que digita desde mi punto de vista los hilos, que son Sheinbaum, Xóchitl y Maínez. Antes de eso, quiero comenzar con un balance que usted publicó, siendo una de sus áreas de especialidad, sobre la 4T y el crimen. Así que, si me permite, voy a compartir pantalla, vamos a leer este artículo y usted luego nos enriquece con su perspectiva sobre este tema, ¿no? A 6 años, ya casi 6 años, ¿verdad?, de gestión de la llamada cuarta transformación. Bueno, está publicado en Nexos. Ese medio, te quiero comentar, ese medio de comunicación es un medio de comunicación que lleva Héctor Aguilar Camín. Héctor Aguilar Camín es un intelectual que ha estado muy relacionado con Carlos Salinas de Gortari y con todo lo que ahorita es anti-4T. Entonces, obviamente, Ricardo Ravelo es uno de los principales periodistas del crimen en el país, de los más reconocidos. Ha escrito libros sobre el cártel del Golfo, ahorita tiene un libro del Amo de Jalisco, sobre el crimen organizado. Entonces, ese artículo hay que reconocer el trabajo de Ricardo Ravelo, porque es uno de los principales periodistas que escribe sobre delincuencia organizada y narcotráfico en el país. Y está este artículo publicado en Nexos y tuvimos mucho problema para que nos lo publicaran. Entonces, por eso lo publicamos en Nexos, porque muchos medios nos dijeron que no se iban a meter con el presidente. A pesar de las promesas realizadas en la campaña de 2018 y después de 6 años de un popular gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la situación de seguridad en México no ha mejorado. En algunas regiones del país incluso se ha deteriorado. En un contexto de elevadísimos niveles de criminalidad y una tasa de homicidios que en total sobrepasa la de las administraciones anteriores, el presidente, que prometía abrazos, no balazos, cambia de opinión e intensifica abrumadoramente el proceso de militarización que habían iniciado y extendido sus antecesores. Así, crea la Guardia Nacional y brinda a las Fuerzas Armadas un papel inusitado y central en múltiples áreas reservadas anteriormente para el sector civil, tales como seguridad pública a nivel federal, aduanas, puertos, rutas migratorias, terminales aéreas, construcción de infraestructura estratégica, entre otras. No obstante, el avance extraordinario del militarismo durante este último sexenio, el férreo control que continúa ejerciendo hoy en día la delincuencia organizada sobre algunas regiones del país, es muestra del fracaso de la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia del gobierno que se autodenomina la Cuarta Transformación. Así, en la recta final de este sexenio, vale la pena presentar un panorama general del tema criminal en México. La 4T ante el crimen, los temas. La situación de inseguridad en el país en lo que va de este siglo ha sido bastante complicada y la estrategia anticrimen de este último gobierno parece haber fallado también. Entre las fuerzas que explican y magnifican esta problemática, destaca muy especialmente el tema de la corrupción institucional, la corrupción a nivel fiscal y aquella que involucra a alcaldes y gobernadores. Ciertamente es posible hacer un cuestionamiento esencial de la política antimafia de la 4T, basada fundamentalmente en el militarismo pasivo y sobre todo en la atención de las causas de la violencia, a través, entre otras acciones, de los denominados programas para el bienestar. El efecto puntual de los programas sociales de la actual administración en materia de seguridad no es claro ni verificable. Sin embargo, los muy limitados resultados a la fecha demuestran que todo puede reducirse al reparto de dinero a jóvenes
para impedir su enganche con el crimen. Hago un paréntesis, lo cual me parecería, Guadalupe, que es una competencia difícil, ¿no? No creo que puedan ofrecerle más de lo que pagan los carteles. Retomo. Exacto. En este contexto, una pregunta obligada es la siguiente. Si la corrupción institucional y la narcopolítica son causas que devienen en delincuencia organizada y elevados niveles de violencia, ¿por qué no se combatieron en este sexenio? Efectivamente, las causas del fenómeno de inseguridad y violencia en México son complejas y además de la falta de oportunidades para los jóvenes, tienen que ver con los altísimos niveles de corrupción, impunidad y dependencia de México en las políticas de seguridad y agenda geopolítica y geoestratégica de Estados Unidos. Asimismo, la experiencia en estos últimos 6 años parece demostrar que el asistencialismo dirigido hacia la juventud vulnerable no es un blindaje para evitar que los grupos criminales coopten a los jóvenes. La política anticrimen en el actual sexenio carece de muchos elementos, entre los que destacan alianzas estratégicas diseñadas en México, para México y mejor coordinación entre agencias de seguridad nacionales, un combate real contra la corrupción y la impunidad, así como otras políticas realmente efectivas para aliviar un flagelo que ya rebasó a las instituciones en más de la mitad de un país por omisión o complicidad. En otras palabras, Guadalupe, corríjame si me equivoco, es casi un Estado fallido. México, con López Obrador a estas alturas y, bueno, gestándose todo antes, por supuesto, en lo que va del siglo. Es casi un Estado fallido si tienen problemas para controlar prácticamente la mitad del territorio, ¿o no? Es interesante lo que dices. Yo creo, es un buen momento para hacer una acotación. Mira, si nosotros nos vamos con este término de que México es un Estado fallido, México tiene problemas muy importantes a nivel de seguridad y ha sido un fracaso la política anticrimen de Andrés Manuel López Obrador. El problema con asumir o argumentar que México es un Estado fallido le da al gobierno de Estados Unidos, le da a los poderes fácticos la capacidad de hacer lo que los trumpistas quieren, ¿no? De declarar... Sí, es fallido por culpa de Estados Unidos en cualquier caso, que es lo que va a desarrollar este capítulo. Exactamente, exactamente. No podría decir que es un Estado fallido, porque es un Estado que tiene a los militares, que puede cumplir ciertas funciones, pero obviamente el tema de la seguridad lo hace un Estado extremadamente frágil en ciertas áreas, ¿no? El Estado fallido le conviene, y esta idea le ha convenido a pues, el Estado estadounidense, ¿no? Decir que México es un Estado fallido para intervenir. Y por eso es importante hacer esta anotación. No es que México sea un Estado fallido, México está fallando en su estrategia anticrimen de una forma fenomenal. Vamos a dejarlo en ese punto. Muy bien. Entonces prosigue con militarización y el papel de Estados Unidos, lo cual me parece un subtítulo más que apropiado. Es importante destacar el papel de los militares y de Washington como catalizadores de la problemática nacional en temas de seguridad, narcotráfico y delincuencia organizada en todas sus modalidades. Si bien es cierto que AMLO no trajo la violencia al país y no es el responsable original, su gobierno ha quedado mucho a deber en esta área. El gobierno de la denominada 4T deja una enorme deuda en materia de seguridad que se mide por el inmenso número de desapariciones, asesinatos, masacres, secuestros y otros crímenes que se registraron durante un sexenio que podría caracterizarse como sangriento. Los números no mienten. No obstante, el militarismo y la extensión tan contundente de las capacidades de las Fuerzas Armadas en el área de la seguridad pública en México, los resultados dejan mucho que desear. Entonces, es posible cuestionar de manera fundamental la militarización del país. La estrategia de seguridad del actual gobierno parece ser un gran fracaso. Este hecho es claro y está sustentado con evidencias. Por ejemplo, la cifra de muertos en el sexenio de la transformación es irrefutable. Al cierre de febrero se registran más de 180.000 homicidios, cifra que sobrepasa a las 2 administraciones anteriores. En este contexto podemos preguntarnos lo siguiente: ¿militarizar
¿Para qué? Casi 6 años de distancia, las cosas en algunas regiones del país han empeorado y además se vislumbra un control potencial de la sociedad por medio del ejército en casos de disidencia o movilización social. O sea, usted me está diciendo que es decisivo el avance autoritario del ejército sobre la sociedad por responsabilidad pura, exclusiva y absoluta de López Obrador. O sea, esto no era así antes del sexenio de López Obrador, ¿verdad? Bueno, hay un proceso, ¿no? ¿Y quién empezó este proceso? Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué? Porque hubo un alegado fraude electoral en el año 2006 y él, para legitimarse como presidente, después de lo que se concibe por una gran parte de la sociedad como un fraude, pues él se viste de militar, quien era el presidente del empleo, se viste de militar y va a ser el presidente de la seguridad. Y empiezan a surgir en ese momento, pues algunos analistas como George Grayson, ahora muerto, bueno, murió, un profesor de William & Mary, que hablaba mucho del Estado fallido y la necesidad de militarizar y de combatir al narcotráfico. Felipe Calderón declara la guerra contra el narco y envía, entonces despliega a lo largo y ancho del territorio nacional, empezando en el estado de Michoacán, pues a la Policía Federal y al Ejército en operaciones que no son convencionales. Entonces, este proceso de militarización, que bueno, obviamente el combate a la delincuencia organizada ya llevaba miembros del ejército, obviamente. Pero desde ese momento, cuando el ejército, 2007, a finales de 2006, más bien 2007, es cuando ya empieza este despliegue por todo el territorio nacional. Y ahí empieza el proceso de militarización. Andrés Manuel López Obrador dice que este proceso va a terminar, fue un gran crítico de este proceso de militarización, pero él mismo dice y justifica el avance del militarismo, aunque dicen que no es militarización, y todos sus pues, personajes más cercanos dicen que no es militarización, que es el pueblo uniformado, lo que está apoyando todas sus obras y la extensión que va más allá de seguridad pública. Es maravilloso. O sea, los mismos militares que estaban con Calderón pasan a ser pueblo uniformado con López Obrador, que amplía dramáticamente su poder. Los mismos, pero ahora la justificación es que ahora el liderazgo es distinto y el proyecto es distinto. Tenemos a los mismos generales, obviamente a la cabeza pues hay algunos cambios como en cualquier administración, pero tenemos la misma estructura, los mismos militares, ahora avanzando como nunca se pensó sus capacidades. No solamente se mantuvieron en seguridad pública, se crea la Guardia Nacional, sino que ellos ahora hacen obra pública, ellos también manejan aeropuertos, están a cargo de los puertos, de las rutas migratorias y de las aduanas. Entonces, y le apuesto mi vida que debe haber unos cuantos generales que ahora tienen una casa mucho más grande, un auto mucho más lindo y van a tener que rendir explicaciones tarde o temprano, ¿no? Bueno, no los han rendido. ¿Por qué? Porque no se ha podido, no solamente el caso de Ayotzinapa, no solamente el caso de desaparición forzada, donde obviamente cuando tú metes al ejército en este tipo de operaciones, de operativos desde el año 2007, pues la desaparición forzada ha sido una constante. Pero no solamente eso, o sea, las estructuras del ejército mexicano siempre han sido, en la parte más arriba, los generales pues han aprovechado esas posiciones. Y no solamente eso, durante los años previo a Enrique Peña Nieto, pero durante el periodo de Enrique Peña Nieto, el huachicoleo, ¿no? El robo de combustible, que no se puede explicar sin el visto bueno, o la participación directa o simplemente el conocimiento de las Fuerzas Armadas. Eso es lo más importante y lo más interesante, que también han hecho, obviamente han silenciado todo y el avance de las investigaciones en este caso. Andrés Manuel López Obrador da carpetazo al asunto, supuestamente en su primer periodo de gobierno, supuestamente luchando contra el huachicoleo, que tuvo su punto más álgido y ahorita vuelve a subir el robo de combustible durante la administración de Enrique Peña Nieto. Y esto no se puede explicar porque ¿quién resguarda la infraestructura estratégica del país? Pues obviamente las Fuerzas Armadas. No se puede explicar el nivel de robo de combustible a petróleos mexicanos sin la anuencia o la participación directa de las Fuerzas Armadas. Solamente hubo un general detenido y este general
lo mandaron a Canadá y no se ha realmente cerrado ese expediente, y obviamente no se puede pensar en una sola persona, sino en una estructura que es bastante vertical y que los generales saben lo que hacen los demás, ¿no? Y el nivel de huachicoleo, de robo de combustible, es unos niveles muy, muy importantes. Supuestamente se iba y esto está aquí si siquiera seguimos, porque se explica, ¿no? Lo que pasó con el huachicoleo. Entonces, las Fuerzas Armadas no han, todo lo que significa la corrupción de antes, la construcción que supuestamente hubo mucha corrupción en la construcción de la barda perimetral de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, que ya no se construyó. Hubo muchos escándalos de corrupción, el tema de las desapariciones forzadas, el huachicoleo, Ayotzinapa, y obviamente, pues, como están haciendo tantas cosas para el presidente, pues ha habido una protección muy importante por parte de la administración de López Obrador, las Fuerzas Armadas, en todos estos espacios. Bueno, continuamos entonces con este balance del fracaso de la Cuarta Transformación en su lucha contra el crimen. Bajo este nuevo orden se anticipan también los peligros de la posible imposición de límites a la libertad individual y a la protesta social en espacios de control por parte de las Fuerzas Armadas para beneficio del gran capital transnacional. Y bueno, obviamente, cómo olvidar el papel exacerbado de BlackRock y otras corporaciones, Microsoft, en relación incluso directa al Estado mexicano a partir del gobierno de López Obrador. La experiencia negativa en América Latina al respecto es innegable. No obstante lo anterior, el gobierno estadounidense celebra que el gobierno mexicano haya reforzado la seguridad recurriendo a las Fuerzas Armadas para frenar el tráfico de fentanilo y las migraciones irregulares. En medio del desastre se detecta una postura sospechosa de Washington. ¿Por qué, en contraste con lo registrado anteriormente, Washington ha tomado una actitud relativamente blanda con respecto al tema de la delincuencia organizada y el narcotráfico en México? Generalmente, Estados Unidos ejerce presión sobre México al desbordarse la violencia y el crimen. En últimas fechas, las cosas han sido distintas. Fue el expresidente Donald Trump, por ejemplo, quien insistió en denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y llegó a sugerir incluso una intervención militar para combatir a los bad hombres en territorio mexicano. En estos momentos de importante cooperación en materia energética, en el marco de la transición a energías renovables y las nuevas cadenas de suministro después de la guerra de Ucrania, destaca un silencio bastante sospechoso por parte de la administración de Joe Biden en un contexto de elevados niveles de violencia en México y un incremento exponencial en las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos, ¿no? Al mismo tiempo se registra una mayor colaboración en temas de energía y una mayor apertura por parte de México hacia la producción de energías renovables, lo que no sucedió a principios del sexenio. El caso del llamado Plan Sonora, cuyos fundamentos parecen residir más bien en Arizona, es muy relevante en este sentido. No obstante lo anterior, destaca el tema de los precursores químicos, muchos de ellos provenientes de Asia y en particular de China, así como las muertes por sobredosis de drogas en la Unión Americana, muchas de ellas supuestamente manufacturadas en y provenientes de México. La crisis del fentanilo es de gran preocupación en los Estados Unidos. Dicha temática se discute ampliamente en los espacios de opinión de aquel país y se mantiene como una de las prioridades de los candidatos republicanos en el marco de las campañas para la elección presidencial de noviembre, porque convergen las dos elecciones, la de México ahora en junio y la de los Estados Unidos en noviembre. Sin embargo, pareciera que los acuerdos en materia energética oscurecen las diferencias entre el actual gobierno estadounidense y el gobierno mexicano de la 4T. El tema de la militarización o la extensión de las capacidades de las Fuerzas Armadas en múltiples áreas de la vida del país durante el sexenio de la 4T constituye una gran contradicción. El discurso de AMLO como candidato opositor fue radical contra el ejército, asegurando que al llegar él al poder, los militares regresarían a sus cuarteles. En esos tiempos, el ahora presidente se refería a un proyecto fallido de militarización y optaba por una estrategia anticrimen
del no uso de la fuerza del Estado, que en palabras suyas era una estrategia de abrazos, no balazos. Pero los abrazos no funcionaron, y después de la visita del presidente mexicano y su comitiva, formada por miembros clave de su gabinete y grandes empresarios nacionales, a Estados Unidos en la era de Trump, con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, la posición de gobierno de México cambió radicalmente en los hechos. Inmediatamente después de este evento, AMLO empezó militarizando puertos, aduanas, aeropuertos e incluso intentó reformar la Constitución con el objeto de que la Guardia Nacional dependiese de la Secretaría de Defensa Nacional. Este objetivo se mantiene. Es importante seguir esta línea de tiempo. Asimismo, es preciso analizar a profundidad el caso Cienfuegos y todo lo que implica en términos del control que aparentemente ejercen las Fuerzas Armadas sobre el mismísimo presidente de la República. En otras palabras, Guadalupe me está diciendo que AMLO es controlado por las Fuerzas Armadas en lugar de las Fuerzas Armadas controladas por AMLO. Mira, bueno, esa es la percepción debido a que lo que sucedió con Cienfuegos, él fue y abogó por Cienfuegos en Estados Unidos cuando fue arrestado, pero bueno, también hay que reconocer que el archivo, ¿no? Que la investigación que había hecho el Departamento de Justicia en México, pues dejaba mucho que desear, ¿no? La Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos ha hecho un trabajo muy, muy, muy sucio en este sentido. Y bueno, no fue lo mismo con el tema de Genaro García Luna. Aquí hay dos cosas, ¿no? Y también quiero hacer una acotación en este sentido. No es que yo esté en contra del ejército, pues el ejército está formado por individuos que deciden tener una cierta profesión y que de alguna forma dan la vida por su nación, ¿no? Independientemente de que nosotros no estemos de acuerdo en hacer lo mismo, pero bueno, es una labor como cualquiera y pues muy loable, ¿no? Por este sentido. En el tema de que quién le da instrucciones, el jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, o el ejército, Andrés Manuel López Obrador. Pues Andrés Manuel López Obrador les ha dado tantas encomiendas, ha basado toda su estrategia de seguridad en las Fuerzas Armadas, que obviamente pues tiene una deuda con las Fuerzas Armadas. Ha debilitado a las Fuerzas Armadas mismas. ¿Por qué? Porque al darles tantas funciones, o sea, que también se han incrementado de manera muy importante los recursos, pero las Fuerzas Armadas se están debilitando. Ellos tienen ciertas funciones y ahorita también atienden un aeropuerto, o sea, el tema también una aerolínea, ¿no? Entonces, todo esto pues deja una gran deuda a Andrés Manuel López Obrador con el ejército. En este sentido, uno y otro, ¿no? No es como dice la prensa, ¿no? Lo doblaron, este grupo de generales doblaron al presidente y por eso se fue a Estados Unidos. No, tiene una gran deuda con el ejército porque ha gobernado con el ejército y ha podido hacer lo que se le ha dado la gana, todo lo que ha querido hacer, todos sus caprichos o todos los proyectos que él ha tenido en mente con ayuda del ejército, probablemente porque la burocracia civil no ha querido hacerlo porque funcionó como un contrapeso, ¿no? Y los contrapesos, pues, que se le presentan, pues él simplemente los salta de otras maneras, como está saltando ahorita este contrapeso y pues se hizo del ejército, ¿no? Para todas sus obras y lo que él quería hacer, que eran sus proyectos principales, como el aeropuerto, como la refinería, como el Tren Maya, ¿no? Utiliza el ejército porque, pues, ellos no le están poniendo ningún pero para hacer esto. Excelente, excelente resumen, Guadalupe. Prosigo entonces con el apartado titulado Corrupción, Impunidad y Narcopolítica. Yo decidí leerlo, comento, no es que Guadalupe quería que yo lo lea, yo lo decidí leer porque me pareció extraordinariamente abarcativo y muy bien sintetizado, así que lo quise compartir con la audiencia. Como se dijo anteriormente, un tema esencial es el combate a la corrupción. Otra promesa incumplida del gobierno de la 4T. Al cierre del sexenio de AMLO no existe ningún actor relevante preso o acusado de corrupción. Más bien, lo que este gobierno ha ratificado es que el viejo sistema sigue vivo, sí,
ese que el mismo presidente cuestionó antes de llegar al poder. Los casos de corrupción son múltiples en los años recientes, pero el hoyo negro del último sexenio se refiere al caso de seguridad alimentaria mexicana, Segalmex. En este episodio destaca el papel de Ignacio Valle Fernández, hombre cercano al presidente, quien enfrentó múltiples acusaciones por corrupción durante su gestión en Segalmex. Es curioso cómo AMLO prometió resolver el caso y no permitir impunidad, pero sacó a Ovalle de Segalmex y lo colocó al frente del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Es decir, lo colocó entonces a la sombra de otro hombre cercano, y yo recuerdo presidenciable, en su momento lo nombraban, Adán Augusto López Hernández. Y lo posicionó en otra mina de oro para bajar recursos generales a los ayuntamientos. O sea, permítame, es la lucha de corrupción más corrupta que puede haber, me parece, en mi opinión, ¿no? Bastante obsceno. Ovalle es amigo de AMLO y ha sido actor relevante en su gobierno, pero también fue una pieza clave del gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando fue director de CONASUPO. O sea, corruptos con alto prontuario, ¿no? También Romo en su momento fue muy importante para López Obrador y era un cuate de toda la vida de Gortari, ¿no? Bueno, no cuate de toda la vida, pero es un hombre que hizo su fortuna, obviamente, al lado del poder de los presidentes, entre ellos Carlos Salinas de Gortari. De quien fue funcionario. Fue funcionario, Romo, entiendo. De Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Sí, claro. Sí. Y antes tuvo negocios personales con Salinas de Gortari. Estoy seguro, me lo leí en su día. Okay. Bueno, es importante destacar que los programas para el bienestar, en términos de objetivos políticos y de dimensiones, parecen una copia mejorada de los programas de solidaridad del expresidente Salinas de Gortari. Es curioso que en algunos aspectos ambas administraciones, lejos de alejarse, converjan. El caso Segalmex y las trapacerías de una nueva clase política en el gobierno de la transformación también son dignas de destacarse. Lo anterior es importante dado el fenómeno de la corrupción y la impunidad derivan en el gran avance de la delincuencia organizada en el país, así como en el férreo control que ejercen actores criminales en diversas regiones de México. Asimismo, es importante considerar los vínculos aparentes entre diversos grupos del crimen organizado y autoridades gubernamentales a nivel local, estatal y federal, particularmente aquellas supuestas alianzas entre grupos dedicados al narcotráfico y representantes del gobierno de la 4T o vinculados al partido en el poder, Morena. Un caso que llama la atención y parece ilustrar bien el fracaso del actual gobierno en el tema de la seguridad y el combate al crimen organizado es el de Tamaulipas, estado ahora mismo gobernado por Morena. Aquí destaca el episodio del desafuero fallido o negociado del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue investigado y acusado de varios delitos, entre ellos delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue pieza central en este caso. Llama la atención el fallido desafuero en medio de un escándalo que supuestamente vinculaba a personajes relevantes de la 4T en el Estado, incluyendo al actual gobernador tamaulipeco y que tenía que ver con malos manejos en las aduanas de Tamaulipas, financiamiento irregular de campañas políticas, corrupción y huachicoleo, entre otros asuntos escabrosos. En medio de esta situación, García Cabeza de Vaca escapa al desafuero y se convierte en asesor de la oposición y aparentemente en actor protegido del gobierno de Texas. La situación en Tamaulipas continúa siendo bastante delicada, lo cual se verifica con el secuestro y asesinato de estadounidenses el año pasado y el secuestro y liberación de migrantes por parte del crimen organizado a principios de 2024. Es impresionante la cantidad de datos que tiene este artículo y esto de Cabeza de Vaca, por favor recuerde que hay público internacional, también mexicanos, incluso en Estados Unidos, que no están tan conectados con la realidad política, nos recuerda muy sintético cómo fue este caso delirante de Cabeza de Vaca a Guadalupe. Claro, y bueno, es un estado que he estudiado muy de cerca porque ahí se hicieron
fuertes los Zetas, ahí surgieron los Zetas, ¿no? Y es un tema que me importa mucho porque es el libro. Usted es autora de Los Zetas Inc., que es el libro más leído del mundo sobre la materia, un bestseller total, escrito muy rigurosamente con investigación de campo, que es lo que la caracteriza a usted, ese coraje infinito. Pues sí, conozco bastante bien el tema de Tamaulipas. Quiero hacer otra aclaración, que este no es un artículo de golpeteo simplemente a la 4T. He analizado bien el caso de Cabeza de Vaca, he sido una crítica férrea de Cabeza de Vaca desde que empieza a tener aspiraciones a la gubernatura. Hice una investigación importante. Los vínculos de la delincuencia organizada con Francisco Javier García de Cabeza de Vaca pues han sido verificados por las investigaciones que ha hecho el gobierno de México, y obviamente me sorprende que no se haya podido tampoco llegar a término en esta investigación, donde supuestamente se vieron estos vínculos de lavado de dinero, bueno, estos vínculos con la delincuencia organizada, lavado de dinero y pues otros delitos, ¿no? Realmente, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque aparentemente, pues ahora el gobernador que representa el partido Morena, que fue priista, porque aquí estamos hablando de un partido que se ha hecho de miembros de otras fuerzas políticas, de miembros del PRI y el PAN, del PRIAN, que siempre está criticando pues los miembros del gobierno de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido es importante porque Tamaulipas es un estado estratégico, porque tiene costa y tiene frontera, y es un estado muy importante ha sido un estado muy importante del contrabando y el tráfico de drogas, y también, obviamente, el tráfico de migrantes. Entonces, es un estado estratégico y no podemos olvidar que tiene, obviamente, frontera con los Estados Unidos. Y también la ciudad de Nuevo Laredo, que es la aduana más importante del país, ¿no? Y donde pasan más vehículos que en todas las fronteras de las Américas. Es muy importante entender la importancia de Tamaulipas a nivel geopolítico, y también que es un estado de los más ricos en términos de hidrocarburos, ¿no? Gas y petróleo, y en la época del shale era la promesa también por la cuenca de Burgos, ¿no? Y el puerto de Tampico. Y convenientemente, que es la tesis que usted me ha comentado hace mucho tiempo, justo en estos lugares tan ricos en recursos es donde la violencia y la impunidad se apoderan del territorio y lo despojan expulsando masivamente a sus propietarios, ¿no? A su gente, a sus habitantes. Exactamente. De hecho, Tamaulipas fue como el estado clave para tratar de incorporar la tesis, ¿no? del trabajo, que no se ha podido verificar, que es difícil poder comprobar la conspiración, pero que bueno, que sucede, y que que existe esta correlación, ¿no? Entre los lugares donde surgen estos grupos criminales paramilitares con, pues no, una explicación muy interesante que todo el mundo le llama narco, pero no estamos hablando de narcotráfico necesariamente. Algunos de estos grupos tienen orígenes en el narcotráfico, pero la aparición y la extensión de estos grupos, el nivel de violencia que obviamente se extiende por la declaración de la guerra contra el narcotráfico y por la participación de las mismas Fuerzas Armadas en la supuesta lucha, pues se generan esos espacios de gran violencia y expulsión de las personas de territorios ricos en recursos naturales. No, algunas personas argumentan que esa es una teoría de conspiración, que no tienen idea ni siquiera que es una teoría de conspiración. Quizás si dijeran es una hipótesis de conspiración, podría creerlo mejor. Yo estoy planteando simplemente una hipótesis, pero que no se ha podido verificar porque esa conspiración o esta participación de las empresas que se han beneficiado o que se podrían beneficiar de contratos después de la reforma energética de Enrique Peña Nieto del año 2013, y esta salida de personas, ¿no? Y bueno, esto sigue, y ahora con la transición a energías renovables en estados como Zacatecas, el estado de Sonora, donde hay otros recursos naturales muy importantes. No estoy hablando solamente de gas y petróleo, en este caso estoy hablando de litio, estamos hablando de tierras raras, estamos hablando de agua, hablando también de carbón. O sea, realmente esta investigación se puede extender, y de eso se va a tratar una segunda parte del libro que pienso escribir, que se llama Los Zetas Inc., una nueva generación, para explicar las dinámicas de lo que ahora se llama el Cártel Jalisco Nueva Generación, y que los medios internacionales utilizan también para dar esta imagen, ¿no? De que México es un narcoestado. ¿Cómo García Cabeza de Vaca termina, digamos, protegido por Texas? Bueno, porque él es ciudadano estadounidense y él vive
en el estado de Texas, porque pues hay una investigación en México y él no regresa, ¿no? Él quería ser diputado y estaba en la primera lista de los plurinominales, pero como hay una investigación y es prófugo de la justicia, de alguna forma, pues él no puede regresar al país y menos buscar fuero, ¿no? Él busca el fuero, pero finalmente tiene que salir de las listas. Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pero él, o sea, el reo en cuestión además es tejano. Sí, exactamente. O sea, y ¿Por qué bueno, tienen ahorita está hasta los pidiendo. políticos ya tienen doble nacionalidad en México? O sea, no puede ser más abrumador. Exactamente. Y bueno, hubo una decisión también que se toma, que las cuestiones que son, pues, a nivel estatal, a nivel local, no se pueden decidir por los poderes federales. Y entonces el desafuero no continúa también por decisión de un juez y finalmente, pues, él puede continuar gobernando hasta finales, hasta el término de su mandato y la decisión final la tiene que tomar el Poder Judicial de Tamaulipas y no la Suprema Corte de Justicia en este caso, ¿no? Esto ha sido, pues realmente también la pericia de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de sus abogados, pues Francisco Javier García Cabeza de Vaca, una figura muy importante del Partido Acción Nacional, y obviamente vinculado con miembros muy importantes del Partido Acción Nacional, pero bueno, también teniendo conocimiento de todo lo que pasó con las aduanas, que involucra a pues personajes muy importantes de la Cuarta Transformación de Morena, incluyendo al presidente del partido, ¿no? Ramón Alberto Garza, Proyecto Magenta, obviamente todos estos son medios que no son oficialistas, sino al contrario, miembros que le pegan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aquí quiero hacer otra aclaración. Todo esto no es porque se le quiera pegar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador o que se quiera apoyar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que se está diciendo aquí es lo que está sucediendo, ¿no? Y si estoy mencionando una investigación de Latinus o de Proyecto Magenta, que son anti 4T, y bueno, aquí hay otro evento muy importante que tal vez nuestra audiencia no le interese mucho o no esté muy empapada de esto, es que Francisco Javier García Cabeza de Vaca envía o supuestamente infiltra a Morena Tamaulipas a través de los hermanos Carmona. Y uno de estos hermanos muere en San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, y el otro hermano queda libre y ahora es testigo protegido por Estados Unidos. Este señor sabe muchas cosas. Y aquí no sabemos qué tanto sabe, qué tanto estuvo, porque los hermanos Carmona, que tenían pues negocios ilícitos, ¿no? Y que tenían mucho que ver con la corrupción que sucedía en las aduanas, pues estos hermanos, de ser muy cercanos con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, supuestamente Francisco Javier García Cabeza de Vaca hace que los hermanos Carmona empiecen a dar dinero a la campaña de Morena. El actual gobernador de Morena, esto ya está presente en muchos de los reportajes sobre lo que pasa en Tamaulipas, ¿no? Tamaulipas es un estado estratégico, ahí surge el cártel del Golfo, ahí surgen los Zetas, y bueno, ha sido un estado que en años anteriores ha tenido en los niveles más importantes o niveles muy importantes de violencia, de homicidios, de desapariciones, y es un estado muy importante en recursos estratégicos. Muy interesante la explicación sobre Tamaulipas. Además de estos episodios en la administración que está por terminar, se alega la existencia de casos emblemáticos de supuesta vinculación de políticos con el narcotráfico, que, de comprobarse, ilustrarían la prevalencia de la, entre comillas, narcopolítica en México. En medio de esta situación destacan los nombramientos a algunas embajadas otorgados a autoridades con alegados vínculos con el narco. ¿Me podría poner ejemplos, Guadalupe, de esto? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, podría ser, por ejemplo, el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el caso de, pues, la mayor parte de los pasados gobernadores vinculados al PRI, pero no ha habido realmente un esfuerzo para llevar a cabo investigaciones que a estos narcopolíticos o estos, por ejemplo, el caso del actual gobernador de Jalisco. Este señor supuestamente está vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y no se puede explicar, por ejemplo, también los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba y Eugenio Hernández. O sea, son políticos que
han estado vinculados en gran parte al PRI y al PAN, en particular al PRI, porque son los gobernadores que han estado más tiempo gobernando. Sin embargo, por ejemplo, ahora el gobernador de Morelos, que fue un futbolista, también se ha tomado fotos con miembros del crimen organizado. No se le ha aprobado nada, pero el avance del crimen organizado, del narcotráfico, y hay que ser un poco aquí claros, y esto, obviamente, aquí no estamos hablando del narcotráfico, porque este tipo de personajes como Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Javier Duarte, en los estados, o sea, los dos gobernadores con el mismo apellido Duarte, en el estado de Veracruz, en el estado de Chihuahua, han tenido vínculos con la delincuencia organizada, pero también con el narcotráfico. Entonces hay que tener también una distinción cuando hablamos de narcotráfico y cuando hablamos de delincuencia organizada, de corrupción y de vínculos con empresarios de lo ilícito, ¿no? Que no necesariamente son narcotraficantes, porque para Estados Unidos todo lo que sucede en México tiene que ver con el narcotráfico, porque para ellos el narcotráfico es una cuestión, es un tema de interés de seguridad nacional. Y aquí sí ellos pueden hacer otro tipo de cuestiones. Y por eso aquí avanzan la idea de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y declarando una guerra contra los carteles, porque todo lo que pasa en México que tiene que ver con delincuencia organizada tendría que ver con el narcotráfico y no es necesariamente así. Entonces, sí estamos hablando de narcopolíticos en algunos casos por supuestos vínculos directos con el cártel de Sinaloa o con el cártel de Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, en el caso de Jalisco, que es el libro que escribe mi coautor, Ricardo Ravelo, pero en realidad tendríamos que ser un poco más rigurosos en cada uno de los casos, ¿no? No todos estos políticos que han estado vinculados a delincuencia organizada con investigaciones que no necesariamente han llegado a término, ni siquiera porque Tomás Yarrington Rubalcaba, que fue gobernador de Tamaulipas, fue detenido por autoridades estadounidenses, cumplió, y digo cumpliendo una condena que ya se va a terminar en los Estados Unidos, pero realmente él se declara inocente de narcotráfico, pero sí culpable de lavado de dinero que tenía que ver con corrupción. Entonces, hay una línea muy complicada de cruzar entre lo que es delincuencia organizada, corrupción y vínculos directos con el narcotráfico. Quien realmente hace las investigaciones todavía sin mucha evidencia, pues es Estados Unidos, ¿no? Las investigaciones a más alto nivel son las de el arresto de Genaro García Luna, ya él fue juzgado, ahorita todavía hay un proceso porque él quiere seguir, pues, hacer reabrir el caso, y bueno, que no se le juzgue, que se le vuelva a juzgar porque no hubo pruebas, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero también el caso de General Cienfuegos, donde pues no se continuó con esta investigación, ¿no? Pero más allá de los gobernadores están aquellos políticos que fue el secretario de la Defensa Nacional supuestamente vinculado directamente a la delincuencia organizada y que fue la mano derecha del presidente Enrique Peña Nieto, y por el otro lado, pues el hombre más importante, el hombre fuerte de la seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que fue Genaro García Luna, ¿no? Entonces, aparentemente hay muchos gobernadores en México que representan a las tres fuerzas políticas del país vinculados al crimen organizado y, algunos casos en particular, al narcotráfico. Pero no podemos decir y no podemos argumentar que todos ellos han estado necesariamente ligados a estos grandes hombres del narco como los presentan las series de Netflix, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado de hacer esta aseveración porque esta es la agenda que busca Estados Unidos para poder tener una influencia y para poder seguir presionando al gobierno de México cuando no encontramos necesariamente estas evidencias que vinculen a todos con un tema que se llama narcotráfico. Muchos de ellos son corruptos, muchos de ellos se benefician del dinero del erario, de aquellos que pagan impuestos en sus estados, y bueno, se aprovechan de esos recursos, como en el estado también de Coahuila,
en investigaciones, Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, fue acusado o sea, no fue acusado formalmente en un juicio, pero sí testigos protegidos mencionaron su nombre como vinculado con el crimen organizado en un estado que estuvo, pues obviamente, incendiado por la Organización de los Zetas. Ustedes mencionan otros casos oscuros que demuestran la incapacidad de gobiernos de la 4T, destacan detalles turbios sobre la reapertura del caso Colosio, el desafortunado papel de la Fiscalía General de la República y su titular, corrupción extrema en partes clave del aparato judicial y, bueno, el supuesto contubernio de algunos actores relevantes de gobiernos estatales con la delincuencia organizada. ¿Qué fue exactamente el caso Colosio? El caso Colosio, en el año 1994 se asesina al candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y aquí, bueno, se hizo toda una investigación. Supuestamente fue un asesino solitario. Primero hubo 2 tiradores, supuestamente no hubo 2 tiradores, y luego ahorita Mario Aburto, que fue el supuesto asesino solitario. Esa es como la verdad histórica en el caso Colosio, ¿no? Y entonces, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, obviamente siempre quedaron muchas dudas, ¿no? ¿Por qué se asesinó a quien iba a ser el siguiente presidente mexicano, que había escogido, porque en eso estaba la idea del dedazo, ¿no? Porque el presidente durante la era priista escogía a su sucesor, y entonces Salinas de Gortari había escogido a Luis Donaldo Colosio Murrieta, y bueno, murió, y en todos estos documentales, investigaciones, pues existe la idea de que el mismo presidente Salinas asesinó o, bueno, mandó a asesinar a Luis Donaldo Colosio Murrieta, o también quien fuera gobernador del estado de Sonora, que ahorita es una figura muy importante en el Partido Revolucionario Institucional, Mario Fabio Beltrones, que fue una de las figuras más importantes en el Senado de la República, en el Congreso mexicano, y que todavía está detrás de la candidatura de Xóchitl Gálvez. Es una figura muy importante. Entonces, Luis Donaldo Colosio, el caso Colosio, siempre generó muchas dudas, y es interesante que se reabre el caso Colosio durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, previo a las elecciones, también como una forma de presionar quizás a muchos de aquellos todavía sobrevivientes de la clase política que están apoyando a la candidatura de Xóchitl Gálvez, que es la alianza opositora, ¿no? Entonces se reabre el caso Colosio en un momento muy importante, y se le vincula con estas nuevas investigaciones supuestamente a Genaro García Luna, ¿no? Supuestamente también y la posible existencia de otro nuevo tirador, ¿no? Entonces se abre otra vez esa idea de que, pues, quizás el salinismo y todos los personajes vinculados al entonces presidente estuvieron vinculados al asesinato, ¿no? Que podríamos pensar que esta es una forma de presionar a la alianza opositora. Prosigue entonces con un apartado que se titula ¿Primero los pobres? Signo de interrogación, por supuesto, interpelando al eslogan pobrista de Morena. En medio del desastre en materia de seguridad, con altísimos niveles de corrupción e impunidad, y con todo y programas para el bienestar que supuestamente caracterizan al gobierno de primero los pobres, como lo ha planteado en diversas ocasiones el actual presidente de México, López Obrador, detectamos los enormes beneficios que se han otorgado a los hombres más ricos de México, como Carlos Slim, recomiendo por cierto mi documental sobre Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego, entre otros. Todos ellos parecen haber obtenido considerables ganancias en el actual sexenio. Ello, no obstante, las aparentes rencillas en medios y redes sociales con el presidente de la República. Incluso Claudio X González Laporte parece haberse beneficiado durante el actual gobierno. Destacan especialmente los contratos de sus compañías con Segalmex. El principal fracaso de la 4T. Después de estas breves reflexiones en temas de seguridad, es posible afirmar que los arquitectos de la 4T, incluyendo al presidente, vendieron un proyecto que parecía creíble y que fue comprado por buena parte de la sociedad mexicana, cerca de 30 millones de personas. Considerando los resultados obtenidos después de casi 6 años, podríamos afirmar que desafortunadamente se fracasó en la implementación de dicho proyecto. Se concluye que el país enfrenta una situación muy difícil en el tema de la seguridad, caracterizada por la violación constante de derechos humanos, violencia, muerte y crimen en las calles,
y en las rutas migratorias. Dicha situación se agrava por los elevados niveles de corrupción, impunidad e injusticia que no parecen haber mejorado en este sexenio. Asimismo, se resalta el hecho de que la defensa de la soberanía que prometió AMLO antes de llegar al poder no se materializó. Al contrario, las políticas que promovió en las áreas estratégicas generarán una enorme dependencia, sobre todo de Estados Unidos y los grandes capitales transnacionales. AMLO dijo claramente que defendería la soberanía de México para evitar una intervención internacional o una incursión militar directa de Estados Unidos en suelo mexicano. No obstante lo anterior, el presidente de la transformación no solo cedió a las exigencias de Washington en varias ocasiones, sino que permitió la militarización del país, incluso terminó aceptando la entrada de tropas estadounidenses para capacitar a militares mexicanos. Valdría la pena preguntarse entonces si esto último implica soberanía o una entrega de la misma. No obstante que se alegue todo lo contrario, sí existen algunas similitudes entre López, Obrador y algunos de sus antecesores. Por ejemplo, AMLO viene a decirnos que va a defender la soberanía de México a toda costa, de una forma similar a la que el expresidente López Portillo dijo a los mexicanos que defendería el peso como perro. Pero al final ambos personajes terminarían sucumbiendo ante los grandes capitales e intereses extranjeros. Al final no defendieron nada. En materia de seguridad y corrupción, el gobierno de López Obrador parece indefendible y la aseveración de que se atienden las causas de raíz de la violencia es inverificable. En estas áreas, la transformación a la que aspiraba el gobierno de AMLO parece ser fallida. El caso Ayotzinapa resulta también ilustrativo del fracaso de este último sexenio. Al final, no conocíamos la verdad completa. Una vez terminadas las investigaciones sobre el caso, seguimos sin encontrar a los desaparecidos. En cierta forma, se reprodujo el escándalo de lo que llegó a denominarse una verdad histórica. En realidad nos quedamos con una verdad incompleta. La puerta que conduce a la verdad y la seguridad continúa cerrada, pero encontramos otra que abre el camino a los militares. El presidente mexicano es comandante supremo de las Fuerzas Armadas según la Constitución, pero con la subordinación ante ellas. Ahora parece que los roles se revierten. Es posible articular una crítica fundamental al gobierno de la 4T centrada en el proceso de la militarización, las promesas incumplidas en el ámbito de la seguridad, así como la continua dependencia de México, Estados Unidos y los grandes capitales. Al mismo tiempo, es posible caracterizar algunas partes del discurso de López Obrador como insinceras y algunas de sus decisiones como conservadoras. AMLO utilizó un discurso de izquierda para ganar adeptos y vender un proyecto que resultó en la práctica distinto a lo que prometió. Además, dicho proyecto tendrá continuidad. Para finalizar, deseamos aclarar que los autores de esta pieza no somos opositores al gobierno de la 4T y mucho menos simpatizantes del grupo opositor. Somos simplemente periodistas críticos, comprometidos con la verdad, con la seguridad del país y con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Para aplaudir, Guadalupe, demoledor, implacable, impresionante y 100% fáctico. Ahí no hay ni una pátina de opinión. Es una sucesión de hechos comprobados y comprobables. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.